Buenas tardes. En primer lugar, quería primero pediros permiso para tutearos y en segundo lugar, creo por orden de importancia, la lengua en la que me estoy expresando, que es el castellano. Ya me gustaría hablar catalán porque en general disfruto mucho cuando me expreso en otra lengua. El año que viene tengo una fecha prevista en París y creo que lo podré hacer en francés porque estoy en ello, ya el catalán, si vuelvo, prometo poder hacerlo en catalán, por lo menos algo. Entonces, nada, voy a cantar en catalán y ya de antemano, intentando hacer lo mejor posible, bueno, pues espero que salga acorde a esta bella lengua que es el catalán. Como digo, me estoy expresando en castellano y, en primer lugar, agradecer a la Fundación Antonio Gaudí que yo pueda estar aquí, que obviamente es Barcelona. Esta investigación o este acto lo he hecho en varios sitios en España y, claro, como podréis entender, pues hacerlo aquí tiene un plus muy importante, ¿verdad? Además, en este sitio, el Ateneo, con el que Gaudí tuvo un contacto muy estrecho, fue encargado de la sección de Bellas Artes, estamos hablando antes por aquí, y quizás cuando él vino de Reus y llegó a Barcelona, siendo muy joven, el Ateneo también jugó un papel trascendente en lo que será Gaudí, en el pensamiento de Gaudí, que vamos a descubrirlo luego a medida que vayamos avanzando. Yo quería comentaros que quizá una buena manera de hacer ver el mensaje que quiero trasladar es que, a pesar de que yo soy licenciado en Historia del Arte, mi interés por Gaudí no viene exclusivamente por la arquitectura, o viene más relacionado con la música. Como ha dicho Mario, yo soy licenciado en Historia del Arte, también soy músico, soy compositor. No sé por qué, y es un misterio que convendría o podría estar interesante pensar por qué, pero a mí siempre la obra de Gaudí me había suscitado algo musical, tenía un contenido musical, pero una sospecha, no salía de la sospecha. Y bueno, la vicisitud de la vida, pues he hecho muchos proyectos y este año pues decidí averiguar si esa intuición que yo tenía respondía a la realidad, si tenía alguna base, si se correspondía con su obra, investigar y ver hasta qué punto esa intuición podía ir en la buena o la mala dirección. Bueno, pues he investigado y esto es mucho menos un acto académico, es un acto divulgativo, pero podríamos entender que esto es como una tesis. Mi tesis es que la música es si me imaginamos que Gaudí es un dibujo, una recreación de Gaudí, de la persona, para pintar a Gaudí, la música es un trazo importante, trascendente, no secundario. Esa sería un poco la idea principal. He puesto esta foto, que es la recreación de su estudio, porque desgraciadamente por los acontecimientos que sucedieron en el 1936, la guerra civil, el estudio fue incendiado y se perdieron mucha información. Y esto, junto con otras características, hace que, como digo, tengamos que reconstruir la persona y el personaje. Y pienso que eso también es una oportunidad. Yo tenía un profesor de Historia de las Ideas Estéticas cuando hice la carrera en Sevilla, que un poco creo que me abrió los ojos en el sentido de que en las ventanas que abre Gaudí por esos interrogantes que hay y la posibilidad de investigarlo nos lleva a lugares que, al margen de que puede ser más acertado o no, que corresponda con Gaudí, nos abre ventanas de oportunidad para seguir desarrollándonos. Esto ocurre con la música. He puesto esta imagen, que es de Palladio. Palladio es uno de los arquitectos de la historia del arte, del Renacimiento, que se relaciona más con ese maridaje entre la arquitectura y la música. También tenemos este ejemplo del pabellón Philips, que fue ni más ni menos que el intento de cristalizar en arquitectura una estructura, un recurso musical que es el glissando. El glissando es cuando hacemos esto que es. Esa sería un poco la respuesta en arquitectura a esa figura musical. Son ejemplos de esa relación que hay entre la arquitectura y la música, que nos llevaría también a otro lugar. Yo creo que esta frase la voy a decir muchas veces, porque una de las cosas que me pasa al hablar de Gaudí es que hay 20.000 ramificaciones, direcciones que son interesantes, pero obviamente no es el lugar ahora de hacerlo. Pero, como digo,
serían arquitectos o muestras de la arquitectura donde vemos esa proximidad entre la música y la arquitectura. Pero para mí Gaudí quizá es el mejor ejemplo, y no voy a decir ni siquiera arquitecto, sino creador, cuya influencia en la música es determinante. Y casi no se puede separar de su visión arquitectónica, de su visión espiritual y de su visión social. Esas son las tres dimensiones en las que yo concibo a Gaudí. Tres direcciones. Él sabía que era, por supuesto, que era catalán y hizo orgullo de eso e intentó que el catalán y la cultura catalana se elevase. Pero también espiritualmente, en sus creencias, la música ocupaba un lugar imprescindible. Él se expresaba a través de la música para desarrollar su fe y su espiritualidad. Y también, y lo que es muy interesante, creativamente. Esa dimensión creativa, en esa visión arquitectónica, en esa visión estética, la música es también un elemento importantísimo. Hay dos momentos en los que yo confieso que he pedido ayuda a ChatGPT. Este es el primero. Le dije, hazme una simulación de lo que sería una ecuación, que yo le llamo la ecuación gaudiniana, osadamente, no tengo nada de matemático, pero es una manera en la que yo entiendo a Gaudí, que sería herencia, identidad, legado igual a trascendencia. ¿Qué quiere decir? Pensemos en el Ateneo. Cuando Gaudí viene al Ateneo, va a ser influenciado por una serie, un amigo suyo que estudió con él, el poeta Bartri, que tenía una serie de ideas que no eran con lo que hoy la idea que tenemos de Gaudí, de esta persona entregada al catolicismo, ¿verdad? Tuvo una época que algunos discuten si incluso llegó a ser ateo, etc. Bien, pero ni incluso en esa época esta ecuación también responde a eso. ¿Qué quiere decir? Para mí, en mi opinión, a mi juicio, Gaudí siempre lo más importante es la trascendencia, pero que se basa en lo siguiente, y es una idea que comparten muchos artistas intelectuales del momento. Toda la herencia, lo que yo heredo del pasado, es necesario para que yo, sosteniéndome en esa herencia, desarrolle mi identidad nueva, en este caso de Gaudí, hablamos de la identidad artística, es totalmente revolucionaria, y consiga responsablemente dejar un legado para el futuro. ¿Por qué? Porque lo importante es trascender en todos los niveles. Para mí eso es lo que sería la ecuación gaudiniana. Y en esta ecuación la música está en todas las partes de esa suerte de ecuación que yo he hecho aquí, ¿no? Bien, he querido poner estos personajes muy distintos, muy distantes. Martín Lutero, Confucio, San Agustín de Hipona, Aristóteles, Einstein, porque tienen algo en común con Gaudí. Y es lógico. Me refiero a creer que la música es una disciplina artística de primer orden y que es capaz de transformar a las personas. Es el poder transformador del arte. Otra cuestión, creo que es muy importante para entender a Gaudí, es que él estaría en las antípodas de lo que sería el pensamiento de Víctor Hugo. El arte por el arte. Yo creo que esa expresión, no creo que le gustase nada a Gaudí, porque todo tiene que servir para un fin superior. Y la música le va a ayudar a él para que ese fin superior, él pueda ayudar a que ese fin superior de alguna manera se consiga, se desarrolle. Entonces, estos 5 personajes tienen en común eso. Martín Lutero pensaba que la música era indispensable, de hecho es el responsable de que muchas personas en las misas de esta confesión siempre tengan su libreto, estén cantando. Por ejemplo, Aristóteles, la capacidad transformadora psicológica de la música, o Einstein, que decía que él cuando estaba bloqueado recurría al violín, que tocaba el violín, para desbloquearse y para tener suerte en su investigación. Pero en ambos casos, y junto con Gaudí, es la concepción de la música como un elemento potentísimo que potencia cualquier actividad humana que hagamos, la triplica, la cuadruplica y, por supuesto, es una ayuda necesaria para Gaudí como creador, ¿no? Entonces, yo creo que, siguiendo este razonamiento, en el entorno, en el contexto en que Gaudí va a llegar a Barcelona, he puesto varias imágenes que tienen que ver con momentos convulsos de la historia de Barcelona, la huelga general, la semana trágica, el pistolerismo,
uno de los primeros atentados, desgraciadamente, que es el atentado del Liceo por anarquistas. Bien, esa es un panorama de inestabilidad que a mí me hace pensar, y ya estamos aterrizando en Barcelona, cuando Gaudí llega de Reus, él ha nacido en Reus, que es una ciudad importantísima en Cataluña, es la segunda ciudad en este momento, llega a Barcelona muy joven, y ese panorama de inestabilidad, de hecho cuando llega a Barcelona es en 1868, que acaba de ocurrir la Revolución Gloriosa, la reina Isabel está exiliada a España. Entonces, ese momento de inestabilidad es muy significativo y yo me gusta compararlo este momento para contextualizar un poquito con el Renacimiento. Hablamos que hay una película muy famosa de Orson Welles, El tercer hombre, donde hay un personaje que dice que en 30 años o en 40 años de violencia, conspiraciones, asesinatos, intrigas, el resultado es Miguel Ángel, todos los artistas del Renacimiento, Miguel Ángel, Leonardo, todo lo que podáis pensar, ¿verdad? Una concentración de talento increíble, ¿no? Y en 500 años de paz, estabilidad, ¿vale? Suiza, el resultado es el nido del reloj de Cuco. Es una manera de decir que a veces las épocas convulsas, y esto ha ocurrido en la historia varias veces, aupan la sensibilidad de las personas y provocan esa eclosión de creatividad. Y esto ocurre en la Barcelona en la que llega Gaudí. Una Barcelona que está mirando constantemente, sobre todo a partir del desastre del 98, mira a Europa. Se quiere parecer a las grandes urbes europeas. Esto es una zona de Barcelona que hoy no existe, que se llama los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos, obviamente suena a París, ¿verdad? Había una suerte de montaña rusa y esto es pocos años, esto es más o menos del 72, creo que es la foto, o sea que Gaudí llega en el 68, no me extrañaría que Gaudí hubiese paseado por aquí. Y me sirve para ya aterrizar un poco en la música y hablar de Anselm Clavé. Porque Anselm Clavé es un personaje fundamental de esta Cataluña, de esta Barcelona a la que llega Gaudí. Me gusta ampliar la metáfora de que es una Cataluña que está en construcción. Un arquitecto llega a un lugar donde todo está en construcción. Está en construcción la ciudad física. Están en construcción las personas, porque es un momento que llegan nuevas ideas políticas, nuevas ideas culturales. Un momento muy sugerente. Y tenemos a esta figura que es súper interesante. ¿Quién es este personaje? Este personaje es músico, director de coro, pero que vincula la música al desarrollo moral de los individuos y políticos. Él creó es el representante de lo que se llama el movimiento coral, ¿vale? Es curioso porque, bueno, de hecho, una curiosidad es que la primera obra de Wagner que se interpreta en España es gracias a Josep Anselm Clavé, aquí en Barcelona. Y él conseguía que los miembros de sus corales, que es lo que podía un poco chocar en ese momento, eran miembros del proletariado, obreros. Buscaba de alguna manera, por supuesto, elevarles en su condición, haciendo que fueran conscientes y que ejecutaran y que tuvieran contacto con la cultura, y al mismo tiempo había una idea política de que así, de esa manera, ellos tomaban conciencia de clase. Estamos hablando del momento en que está el socialismo utópico, está el anarquismo, después vendrá el socialismo científico, digamos. Entonces, en ese momento no es solo música, ese es el mensaje. Y de hecho, Gaudí conocía a este señor, o sea, conocía la obra de este señor, sabemos que le gustaba su obra, era muy popular, esto es en el Palau, lo que he visto antes, en el Palau de la Música, es un busto de Josep Anselm Clavé, y aquí estamos en el Ateneo, porque es este momento en el que llega Gaudí a Barcelona, y como digo, sabemos que conocía a Josep Anselm Clavé, y sabemos, bueno, no sabemos, perdón, yo interpreto que siendo un personaje que está demostrando que la música no es solo música, sino que está acompañado de la idea de movilizar a las personas hacia una dirección, es muy sugestivo pensar que Gaudí, que era muy inteligente, está dándose cuenta que la música moviliza, que puede hacer que las personas vayan a un sitio o hacia otro. Y eso lo va a aplicar después la Sagrada Familia, que es a través del canto
ya después me tendré la Sagrada Familia, pero como anticipo, a través del canto voy a lograr expiar los pecados de Barcelona. Esta visión que desde el punto de vista de su religión, ¿no? De su idea religiosa. Porque la música me va a ayudar a movilizar a las personas y a llevarlas a un sitio espiritual que yo creo que es el que tiene que estar. Como Josep S. Claret lo intentaba en sus ideas. La música como catalizador. Bien, pues voy a interpretar... voy a interpretar una pieza coral, se llama Flores de Mayo. Como ocurre todo en esta época en Cataluña, yo creo que esta época en la que está Gaudí es un momento, yo le llamo un momento fundacional, porque muchos de los símbolos de Cataluña surgen ahora. Algunos los voy a interpretar luego. Entonces, esto es prácticamente, bueno, tiene mucho peso dentro de la cultura catalana, esta canción, esta pieza. Y me di cuenta que ese título, Flores de Mayo, realmente es una buena metáfora del momento espiritual y social que vive Cataluña. Porque mayo es el mes donde la primavera está llegando a su límite, en la máxima expansión de la vida. Y en ese momento la Cataluña se ve a sí misma como un momento de renacer, de vigor, de fuerza hacia adelante, ¿no? Por eso creo que es una buena metáfora que puede definir el momento espiritual de esa Cataluña a la que Gaudí llegó cuando llegó de Reus. Bien, pues este es un ejemplo, bueno, es una adaptación al piano de esa pieza, Flores de Mayo, que, como digo, refleja muy bien este espíritu de vitalidad de esta sociedad catalana, ¿de acuerdo? Esta es una fotografía del Ateneo, del lugar donde estamos. Como digo, Gaudí, cuando llegó, de esa buena amistad que tenía con su amigo, que había estudiado con él, el poeta Bartri,
que era de Reus también, pues le llevó a ese contacto con esas ideas que eran un poco ajenas a esa educación que había recibido por parte de sus padres, una educación sobre todo por la parte de la madre, que era más religiosa que el padre, de una educación tradicional y religiosa. Se alejó un poquito de ese horizonte, pero empezó también a relacionarse todo lo que pudo, yo creo que con buen criterio, porque sabía que su trabajo iba a depender de las relaciones también, y es lógico que intentar relacionarse. Y aquí lo vemos en un nombre de una asociación que puede ser engañoso, porque es la Asociación de Excursionistas, la Asociación Catalana de Excursionistas, pero que realmente es mucho más que eso. Es una de las muestras en la que la Renacença, este movimiento cultural catalán, pretendía recorrer la geografía catalana y descubrir los monumentos, redescubrirlos. También vínculos con la parte del norte, bueno, el sur de Francia, con los que comparte, digamos, un mismo sustrato cultural. Y ahí aparece Gaudí, con estos comportamientos tan llamativos a veces, ¿no? De no querer mirar a la cámara, pero que está mirando a un tal Jacint Verdaguer. Quizás el poeta catalán más importante, por lo menos uno de los más importantes, creo que no es debatible que sea uno de los más importantes, quizás el más importante. Y es una persona que también está dentro del círculo de Eusebio Well y que sin duda le va a transmitir una gran influencia. Por ejemplo, solamente hablar de la Atlántida y cómo eso se refleja en algunas obras de Gaudí. ¿Qué ocurre? Que Jacint Verdaguer estuvo en un momento dado casi a punto de ir a América. Al final no fue, pero compuso un poema que le sirvió a uno de los cofundadores del Orfeo Catalá, Amadeu Vives. Perdón, un momentito. Vale. Perdón. Le sirvió a este personaje de la izquierda, Amadeu Vives. El de la derecha es el otro fundador, Lluís Millet, uno de los grandes amigos de Gaudí. Pues este señor de la izquierda conoció ese poema de Jacint Verdaguer en una velada en su piso donde vivía Jacint Verdaguer, y le gustó mucho ese poema porque hablaba de ese momento en el que uno tiene que irse de su tierra, no quiere, está sintiendo ese dolor de tener que irse del sitio donde tú quieres estar, va a añorar todo lo que es Cataluña, Barcelona. Y además coincidió con que Amadeu Vives tenía además un momento que había muerto un familiar, creo que era la madre. Entonces conectó mucho con ese sentimiento de nostalgia sobre la patria, el lugar donde uno es, ¿no? En el sentido, hablando, ¿no? Sentimentalmente. Con lo cual hizo un poema, o sea, le puso música al poema, se llama L'Emigrant, que hoy en día es otro icono de la cultura catalana. Y creo que la letra pues nos habla de ese movimiento también cultural, porque lo que vemos ahí es el amor al lugar donde has nacido. Y el dolor de tener que ir. Yo no podía evitar acordarme de, que no tiene nada que ver con el registro de Juanito Valderrama, cuando hablaba del emigrante español, pero claro, esto es 80 años antes. Porque sabemos que en esa Barcelona que está muy desarrollada, ¿vale? Que es la ciudad, la única ciudad que se puede parecer algo a ese movimiento, a esa revolución industrial que está en Europa es Cataluña, ¿no? Pero no podía absorber toda esa explosión demográfica, con lo cual muchos tuvieron que emigrar. Y hoy en día esa canción pues es un icono de Cataluña. Y es la que voy a interpretar ahora. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de dolça llunya d'enyorança es mor. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de dolça llunya d'enyorança es mor. Adeu, germans,
Au Deus diamant parar, nos veremes, hostial fostar, on Jaume dolça marat, jo li tingués. En Jovore, ciutat de Barcelona, d'hermosa seu, jo di plorant a boscos i riberes, adeu-siau. Dolce Catalunya, patria del meu cor, quant de dulce luna, quant de dulce luna. Quant de dulce luna, quant de dulce luna, d'añorança és mort. Bien, pues esta canción de Lemira la he querido poner porque ese amor a ese lugar donde han nacido, también Gaudí lo tuvo dentro de su visión y dentro de sus ideales, y sin duda alguna colaboró todo lo que pudo con esos ideales de la Renacença, que era Dios, patria y amor. Como digo, Amadeu Vives y Lluís Millet son dos personajes que Gaudí, si pudiésemos viajar en el tiempo e ir a esa Barcelona e ir de la mano o acompañando a Gaudí por las calles de Barcelona, pues conoceríamos muchos músicos. Es un poco una de las ideas que yo estoy sosteniendo. Estuvo siempre relacionado con los músicos, siempre escuchando música. Y estos músicos había una armonía con los ideales que también tenía Gaudí y él se influía de ellos y él influía. Millet, como digo, hablaré más tarde, que es importante también su papel, y como digo, son los dos fundadores del Orfeo Catalá. Un bar que hoy no existe, hoy lo que hay en su lugar es un McDonald's, que es el Bar Pelayo, donde había multitud de tertulias. Un bar no es como hoy, era un lugar donde se hablaba de filosofía, de política, de religión. Dentro de ese bar había lo que se llama la Peña de los Sabios, aunque creo que también se le decía de manera irónica, y en ese grupo también estaba, o la Peña de la Renacença, estaba Gaudí. Gaudí, que ahí conoció, por ejemplo, en este bar, pues frecuentaba ese bar, tanto a Amadeu Vives como Lluís Millet, como otros personajes, como Joan Maragall, como Àngel Guimerà, que es otro escritor, ¿vale? Que nos va a llevar a otra pieza que voy a interpretar, porque uno de los personajes también con los que Gaudí se relacionó, aquí está Àngel Guimerà, poeta, y Enric Morera i Viura, compositor y poeta, que coincidieron en este momento. Lo que ocurre también es que se intenta elevar el folclore, en este caso de Cataluña, culturalmente a una categoría superior. Por lo tanto, la sardana, que es un baile típico de Cataluña, es este momento donde coge mucho vigor y mucho impulso. Y se recupera esa labor del folclore que existe en Europa en este momento, en otros sitios es igual. Se intenta bucear en los cantos del pueblo y elevarlas culturalmente y que representen la cultura de la nación o del lugar. Y, como digo, van a realizar una obra, una pieza que está basada en la sardana, que se llama La Santa Espina, que voy a tocarla, que también tiene un contenido muy catalanista, muy de la época, de reivindicar lo catalán. También aparece la idea de Dios, de la religión, pues vemos que sintoniza plenamente con Gaudí. Y es curioso porque también Gaudí, de alguna manera, estaba atento a todas esas novedades y colabora en una sala que también hoy no existe, está muy cerca de aquí, que es la Sala La Merced. La Sala La Merced era muy vanguardista para la época porque había espectáculos multidisciplinares, de sonido, de música, de teatro, y
Gaudí se le pidió que diseñase el interior de la Sala de Merced. Y lo hizo imitando, además estamos en fechas tempranas, imitando esta suerte de arquitectura orgánica, ¿no? Esta tendencia de Gaudí de mimetizarse un poco o intentar reflejar lo natural. Y imitaba, como digo, una cueva, el interior de una cueva, y ahí se realizaban, sobre todo, obras en catalán y teatro lírico. Estamos en el momento de esplendor de la zarzuela, que es teatro lírico en castellano. Y Gaudí colabora en este proyecto para que el teatro lírico en catalán tenga una sede, una sala privada, pero donde efectivamente la programación era enteramente de teatro lírico en catalán. Y uno de los compositores que estrenó ahí, Enric Viura, que he dicho aquí antes, Enric Morera i Viura, que está aquí a la derecha. Y por lo tanto vemos a Gaudí en esa sinergia de disciplinas siempre mezclándose en ese magma cultural que lo preside esa idea de la Renacença y que indudablemente va a conformar a Gaudí. Bueno, pues voy a tocar esta pieza que se llama La Santa Espina. Ve un poquito de agua. Va passar en primavera i tot cantada al seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el río, la planta. Canta la lluna i el sol. Tot treballa la dona canta i canta al peu del bressol. Catalana, tant si el vol com si no es vol, que no hi terra més tufana sota la capa del sol. Déu va passar en primavera i tot cantava al seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantarà. Catalana, tant si el vol com si no es vol, que no hi terra més tufana sota la capa del sol. Déu va passar en primavera i tot cantava al seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el río, la planta. Canten la lluna i el sol. Tot treballa la dona canta i canta al peu del bressol. Bien, pues hasta ahora lo que estamos es contextualizando, pintando ese cuadro en el que Gaudí se está desenvolviendo, está haciendo conexiones, relaciones con poetas, con músicos, y estamos en esa sinergia de ideas que después van a estar presentes en Gaudí todo el tiempo, ¿no? Este amor a su patria, esa idea de que la religión es, cuidado, una parte, según su comprensión de Cataluña, indispensable de Cataluña, y cómo todo esto va a ayudar a conformar su perfil artístico, ¿no? Y como último lugar, y ya va a pasar a otro apartado, sería este bar mítico, donde un tal Picasso expuso por primera vez. Fue la primera vez donde Picasso hizo una exposición solamente suya. Y que ahí también Gaudí va a frecuentarlo, va a conocer a músicos de la talla de Granados, de Pedrell, Judith Millet también frecuentaba este lugar, y Albéniz, Isaac Albéniz. En mi opinión, yo creo que el mejor pianista de toda la historia de España, no solo como compositor, como intérprete. Y sabemos que se conocían
Y voy a interpretar también una pieza de Isaac Albéniz dentro de la suite Iberia, que es Cataluña, donde se intenta reflejar la esencia de Cataluña a través de otro material folclórico popular, que es una danza, la corranda. Entonces él hace una interpretación es muy interesante esto compararlo con Gaudí, porque lo que hace Albéniz es recuperar un material local, popular, y darle una forma de arte, digamos, europeo. O sea, porque la influencia de Albéniz es de pianistas y de estética de música del momento en Europa. Entonces, es aunar las dos cosas para darle una categoría estética superior. Como digo, eso es un fenómeno que ocurrió en Europa en ese momento, pero es algo parecido también, incluso si hablamos de Gaudí. Es esa idea de que de lo local puede llegar a lo universal. Siempre hizo gala de su catalanidad incluso cuando fue a los monumentos que hizo en León, y siempre intentó que el lenguaje fuera la esencia de lo local, pero superara lo local hacia lo universal. Y es una fórmula estética que, como digo, ya está, por ejemplo, en la música en ese momento. De lo local a lo universal. Voy a interpretar esta pieza, que como digo se llama Cataluña dentro de la suite Iberia de Isaac Albéniz. Bien, pues este era Isaac Albéniz adaptando un material cultural del lugar y con un lenguaje, digamos, europeo o de la cultura, digamos, europea en ese momento, proyectándolo hacia otro horizonte. Que, como digo, Gaudí lo va a hacer, por ejemplo, con su interpretación del gótico catalán o con otros ejemplos, ¿no? De acuerdo, entonces, vamos. Este sería un poco el contexto de Gaudí, este es Isaac Albéniz, y vamos a hablar ahora de otro evento al que Gaudí sabemos que asistió, que es el estreno de Parsifal. Y entramos a hablar de Wagner, ¿de acuerdo? Richard Wagner. En primer lugar, lo que es importante al hablar de Wagner y Gaudí
es comprender la importancia que tiene Wagner en Cataluña. Pero en primer lugar, Wagner es muy curioso porque más que seguidores de su música, son seguidores de él. O sea, hay influencias en la filosofía, hay influencias en la política. O sea, hay un movimiento wagneriano que supera la música. Por lo tanto, es una revolución no solo de la música, es de la cultura. Pero claro, ¿de dónde parte esa revolución? Pues de un personaje que le dio una trascendencia, esa es una de las palabras que he puesto en la ecuación, que he hecho al principio, una trascendencia al arte que jamás había tenido. Sabemos que Wagner asistió al estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven. Beethoven, digamos, podía ser el precedente de Wagner en cuanto a un artista que entiende el arte como compromiso con su sociedad. Y Wagner hereda esa misión y la potencia absolutamente. Él decía que no hacía música, que hacía drama. Pero lo importante de Gaudí no es que es músico, sino que quiere contar, tiene que contar el drama y para eso necesita ampliar todos los recursos. Y la música se vuelve más compleja. Y los personajes psicológicos, su psicología es más compleja que, por ejemplo, la ópera italiana. Y la lengua no es italiana, es la alemana. Pero es que Alemania, yo soy profesor de historia, muchas veces se lo digo a los chicos cuando les explico, Alemania lleva 3 minutos existiendo. Si la historia estamos hablando de miles de años, Alemania lleva muy poco de vida. Y curiosamente, cuando Gaudí es consciente de Wagner, porque Wagner flotaba en el aire en ese momento en Barcelona, Alemania hace un segundo que se ha creado. Y es un artista que rompe, que es revolucionario y que concibe el arte como un sirviente de lujo, podríamos hablar, para un fin superior, que en Wagner es de un tipo difuso, porque Wagner no era católico, sea un fin, digamos, espiritual, esa idea de que el arte es sagrado y de que el artista es responsable de con ese arte llevar a la sociedad a un buen lugar. Toda esa idea a Gaudí, que era un entusiasta, seguramente le sonaba muy bien. Ah, claro, que entonces el arte no solo se trata del aspecto formal, que por supuesto es importante. No se trata de que la arquitectura resuelva un problema. No se trata de que Wagner haga disfrutar a las personas estéticamente, sensorialmente. No, no, no. Es que estamos hablando de otro aspecto más trascendente. Y el arte puede ayudar a seguir esa línea de trascendencia. Por lo tanto, hay mucha relación entre la figura de Wagner y la figura de Gaudí. La gran pregunta sería, ¿Gaudí era wagneriano? En mi opinión, no. Pero una persona sensible como Gaudí, sensible a la cultura, en ese momento tan efervescente, es muy difícil que Wagner no le influyese. Porque, como os digo, estaba en el ambiente. Posiblemente Barcelona, fuera de Alemania, fuese la ciudad con más importancia y peso wagneriano de todo el mundo. De hecho, Parsifal, el primer lugar donde se estrena, fuera de su lugar ahora hablaremos del teatro que Wagner concibió solamente para sus óperas, Bayreuth, el primer sitio fue en Cataluña, en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque era un lugar idóneo, porque había un caldo de cultivo creado durante años, desde que se funda la Asociación Wagneriana, y que además Gaudí, dentro del entorno de Gaudí, había señalado miembros de esa asociación. Un tal Eusebio Güell, que de hecho Eusebio Güell fue en 2 ocasiones a ver Parsifal a Bayreuth. Por lo tanto, hay muchas concomitancias entre Wagner y Gaudí. No es necesario que el debate sea si era wagneriano o no, da igual, es irrelevante en mi opinión. Lo importante es ver esa relación que hay de similitud estética, de concepción del arte. Por ejemplo, Wagner intenta que la armonía, que sería en piano, ¿no? Si vamos a hacerlo con el piano, la armonía es cuando suenan varias notas a la vez. Aquí están sonando 3 notas, sol, si, re. La armonía y la melodía, que es cuando suena una nota de una en una, ¿vale? La armonía y la melodía, si fuera arquitectura, podríamos decir que la armonía es la estructura y la melodía es el adorno. Para Gaudí los dos eran lo mismo. Y para Wagner también. Pues en la orquesta se pierde la melodía y la armonía es melodía y la melodía es armonía. Esa confusión, esa idea de que lo que se pretende es comunicar una idea global, supera esa distinción entre la estructura y el adorno, ¿no? Que son muy propios de Gaudí también. Por lo tanto, él que estaba tan atento a la música y que sobre todo, esta es una idea más importante de mi conferencia, la música era un vector de creación, de influencia sobre su obra, no solamente un disfrute estético, pues Wagner era una oportunidad de oro. Además, bueno, esto es un ejemplo de cómo es en la Barcelona de esta época. Aquí tenemos Canigó, que es una montaña que está cerca de aquí,
que hay una leyenda medieval, sabemos que Wagner, ¿verdad?, acudía a esos orígenes de la cultura germánica, también esa recreación medieval, que va muy en línea de figuras que también influyeron a Gaudí, como William Morris, como Viollet-le-Duc, pero fijaos, esta estética que es absolutamente wagneriana, y a la derecha tenemos el Pirineus, que es Felipe Pedrell, digamos el patriarca musical del momento, que influyó muchísimo a figuras como Manuel de Falla y que hizo obviamente inspirándose, porque además era miembro de la Asociación Wagneriana, y buscaron incluso que Wagner pudiese venir aquí, no lo consiguieron, pero Felipe Pedrell obviamente está homenajeando a esa estética wagneriana, el Pirineos como ese lugar mítico donde surge lo auténtico de esta Cataluña en este momento, es mirar atrás para buscar el sustento, el origen de una cultura. Bien, pues todas esas son concomitantes con Gaudí y con Wagner. Y además hay una cosa bastante curiosa. Vamos a pensar, este es el teatro de Wagner. Wagner se consideraba tanto a sí mismo que pensaba que su ópera no podía reproducirse en cualquier lugar. Tenía que haber un sitio creado idóneo, hecho ex profeso para su ópera, para su drama. Y vuelvo a comparar a Gaudí con Wagner en una cuestión. Igual que Wagner, digamos, se metió en el ámbito de la arquitectura para dar ciertas ideas de la estructura del teatro siendo músico, Gaudí es arquitecto, es forjador, ya vemos que por la familia tenía esa formación, pero también se va a tener un aspecto de organólogo, cuando tenga que hacer se vea en la necesidad de tener que diseñar unas campanas de unas dimensiones que nunca se han hecho. Y no siendo músico de hecho hay una anécdota que cuentan que él, lo primero que hizo con las campanas de la Sagrada Familia, la idea de esas campanas tubulares tan grandes, buscó primero que le trajesen libros especializados en ese tipo de campanas. No lo consiguió, pues entonces él dijo, pues tengo que hacerlo yo. Y se puso durante varios años a buscar la fórmula perfecta, la densidad perfecta del bronce para esas campanas, haciendo varios ensayos. Por lo menos se constata que un ensayo hubo. Pero quiero decir, Gaudí arquitecto sabe que la música tiene un papel importante y tiene que meterse en ese ámbito para lograr expresar ese fin que está por encima, igual que Wagner, que es esa obra de arte total. Por lo tanto, figuras de Wagner y Gaudí artísticamente representan el mismo modelo de artista. Aunque es muy importante que Wagner va hacia otra dirección. Wagner va hacia la dirección, digamos, espiritual. Vamos a dejarlo en un modelo difuso, en un lugar difuso. Y Gaudí no. Gaudí tiene muy claro, muy preciso en la ubicación de donde él quiere ir espiritualmente, que tiene que ver con el dogma católico. Pero en ambos casos es idéntica la idea de que el arte es transformador y que no es inocuo. Y que más vale que el arte lleve a la sociedad a un lugar bueno y no malo. Y además, ya por cierto, en un momento en que Cataluña está asistiendo a un momento de separación dentro de la intelectualidad entre una línea más laica, más atea, no voy a decir anticlerical, pero más laica, y otra línea que es más tradicional. Gaudí va a tomar partido. Va a tomar partido y va a servirse de la música para, si lo queremos ver de esa manera, y permítanme que sea un poco a lo mejor, pueda ser el símil, pero en una batalla, digamos, él va a tomar partido por una parte y va a intentar que la música juegue en su equipo, por decirlo de alguna manera, y que se sirva de ella para trascender en esa dirección. Bueno, pues hay una obra, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en la Casa Botines, en León, otro edificio de Gaudí, que tiene un vínculo con un aspecto que Wagner puso absolutamente de moda. No lo creo. Pero siendo un artista de tanta repercusión, incluso en ese momento, Bellesguard, que es una obra que yo que estoy aquí en Barcelona no quiero irme sin verla, me parece una de las más especiales de Gaudí, no de las más conocidas por el gran público, tiene una relación muy especial con Wagner en el sentido de que Wagner hizo popular la idea del grial. Y este edificio sabemos que está relacionado con el grial. ¿De qué manera? Por cierto, que es obvio que la estética también podía encajar perfectamente en una ópera de Wagner. Podríamos emplear este término anglosajón, revival de la Edad Media, ¿verdad? Bien, ¿por qué tiene que ver con el grial? Porque este es un documento real del último rey de la dinastía que reinó aquí en Cataluña antes de la fusión con los Trastamara. Me explico. El momento de mayor gloria de Cataluña
o mejor dicho, para ser preciso históricamente, de la Corona de Aragón, ocurre en la Baja Edad Media, gótico catalán. El esplendor de la burguesía catalana antes de este momento hay que buscarlo en la Baja Edad Media, y realmente en el momento de mayor esplendor la Corona de Aragón tenía una extensión que llegaba hasta Grecia. O sea, había parte de los territorios de la Corona eran de Grecia. Todavía no estaba la unión con la otra corona, la Corona de Castilla. Este es del último monarca, Martín el Humano. Y él tenía un hijo. El hijo, Martín el Joven. Claro, ¿qué es la clave de una monarquía? Que tenga descendencia. ¿Qué ocurrió? Pues, por lo que sabemos, y muy importante, por lo que sabía también el obispo Grau, que es el obispo de Astorga, también de Reus, paisano de Gaudí, y que gracias a eso, por eso Gaudí, esto tampoco lo sabe mucho el gran público, en la vinculación que tiene Gaudí con León es a través del obispo Grau. Bueno, pues este obispo, que también estaba en la sociedad arqueológica, estaba en una sociedad arqueológica, sabía que las ruinas que había aquí antes de que Gaudí hiciese, estamos hablando de antes del edificio, era el último palacio donde vivió Martín el Humano. Y en este documento tiene que ver con que él está diciendo que él, que es titular del Grial, se lo está solicitando a los monjes que lo tienen en su monasterio y que lo requiere porque va a tener una visita importante y quiere enseñarle el Grial, quiere presumir de que tiene el Grial. Incluso en su boda se casará, el Grial que se utilice va a ser el que aquí, por ejemplo, se entiende que es el Santo Grial. Obviamente yo no voy a pretender decir si es el Santo Grial o no, pero lo importante es aquí el símbolo, que es el Santo Grial, ¿de acuerdo? Y que es el último rey de esta faceta de la corona antes de unirse a la castellana, que cambiará la historia para siempre. ¿Qué ocurre? Martín, este rey, tenía a su hijo, Martín el Joven, que muy joven tuvo que ir a Sicilia, porque Sicilia era de la corona de Aragón, a intentar poner paz en esos territorios. Pero falleció. Y eso dio lugar al compromiso de Caspe, que es un encuentro entre diferentes personas con poder, y que eso al final es lo que va a derivar en la unión de las dos coronas, Castilla y Aragón, y después vienen los reyes católicos. Este, digamos, es el cruce de camino. ¿Qué ocurre? Que en este momento se está intentando volver atrás para definir qué es Cataluña. Y este es un momento determinante en la historia de Cataluña. Y tiene que ver con el Grial, que a su vez lo importante no es que sea una copa. Acordaos de la ecuación que yo he puesto al principio, le podemos dar la trascendencia, el símbolo. Eso le encantaría a Gaudí sobre Wagner, porque Wagner lo que dice es el símbolo para llegar a esa parte espiritual, a esa parte que es más trascendente, el símbolo. No son dos brazos, eso es la cruz, lo que nos lleva, la materia es a lo que va luego, a la trascendencia. Igual que, como digo, la cruz no solo son un brazo vertical y otro horizontal, es lo que trasciende a la materia. Por lo tanto, el símbolo del Grial se puede leer de muchas maneras, incluso que el Grial puede ser la Virgen, porque es el contenedor de la sangre de Cristo. Y por supuesto, la acción de la sangre de Cristo es curativa y regenera. De hecho, en Parsifal el argumento es que si una persona accede al Grial, tiene una herida incurable, que obviamente es un símbolo, que va a ayudar a que se regenere. Es como esa Cataluña, que ha llevado siglos de no poder tener esa presencia o esa categoría, o es toda la cultura catalana, por ejemplo, y es el momento de regenerarse. Por eso lo simbólico le atrae tanto a Gaudí, porque además él piensa que lo simbólico actúa, aunque nosotros pensemos que no, actúa. Y esto es una idea que voy a seguir ahora cada vez más intensamente, lo voy a explicar. Quiero decir, lo que nosotros, lo que hacemos, la experiencia, la música que escuchamos, el edificio donde estamos, nos está interactuando con nosotros todo el tiempo, está dialogando con nosotros, de una manera que nosotros no sabemos también. Por eso él utilizaba también esa carga simbólica. Era un palacio en ruinas de este rey. Y la teoría más, la historia más conocida es que le encargó una viuda y sus hijos que estaban en una asociación que estaba Gaudí, que es el Círculo de San Lucas, le encargaron hacer esto. Pero es que ahí está el obispo Grau, que sabía del significado de este sitio. Con lo cual, vuelvo a decir, este es el remate de la torre de Bellisbar. Ahí está la reina Sensa. Cataluña y la religión. Entonces, es un lugar, digamos, como de referencia para ese momento que estáis viendo Cataluña. Bien, yo he elegido para contextualizar esta idea de esa influencia wagneriana, que como digo aquí estaría en
en esa presencia de la figura griálica, o sea, del símbolo griálico, y también en la estética. Pues está claro que Gaudí, que fue bueno, conocía qué estética se utilizaba en la escenografía de Wagner, pues es inevitable pensar que, claro, esa corriente medievalista estaría influyéndole también. Bueno, pues lo que he elegido para tocar es una pieza de Liszt, Franz Liszt, pianista, también un gran pianista, por supuesto, los mejores de la historia, que vio Parsifal y quiso homenajear a Parsifal, a la ópera, inspirándose, sobre todo en un momento que es la procesión del Santo Grial, que es cuando los monjes portan el Santo Grial y lo depositan, y ahí están esperando el resto de protagonistas para intentar que el Grial cure a ese personaje que tiene la herida Anfortas, ¿no? Que tiene la herida que no se le puede curar. Una cuestión curiosa que he descubierto hace poco es que, bueno, Eusebio Well, que como he comentado, fue a ver el estreno de Parsifal, pero fue a ver Parsifal a Bayreuth. Hoy en día, creo que una descendiente de Eusebio Well se llama Cosima. Cosima es la viuda de Wagner. Y Eusebio Well y Cosima, la que fue viuda de Wagner, tenían una relación de amistad. Gracias a eso, por ejemplo, no solo Eusebio Well fue a ver estos estrenos de Wagner, sino que también le facilitó que fuese otro personaje que ya hemos hablado, que es Lluís Millet. No sé si os acuerdan que hemos hablado, que estaba al lado de Amadeu Vives al principio, que cuando después he hablado del Orfeo catalán. Pues Lluís Millet irá a Bayreuth gracias a la mediación que hace Eusebio Well con Cosima. Y una de sus descendientes se llama Cosima. Bien, pues voy a tocar esta pieza de Franz Liszt que se llama La procesión del Santo Grial. Que muy bien podríamos imaginarnos que si fuese una ópera, podría ocurrir ahí, que es una de las zonas, dependencias de la parte exterior, que sería muy bien una escenografía adecuada para este momento de procesión, ¿vale?
Eso es esa pieza de Liszt que podría hacernos llevar a ese lugar que muy bien podría ser Bellesguard. Y podría ser Bellesguard ese Montsalvat del que habla Wagner. Wagner identificaba el lugar donde se guardaba el Grial con un castillo que le llamaba Montsalvat y que en este momento la idea que se tiene en Barcelona es que es Montserrat. Curiosamente podía tener relación, si nos vamos más adelante en la historia, con los nazis llegando a Montserrat buscando el Grial. ¿Hasta qué punto, verdad, el relato cultural puede afectar a otras dimensiones, ¿no? Por lo tanto, ahí veríamos esa influencia wagneriana en Gaudí, que ya le he apuntado, el ideal de artista, la estética medievalista, la símbolo, sobre todo utilizar el símbolo para comunicar, y el arte como sagrado. Y que el artista tiene una responsabilidad, es un privilegiado, porque accede, aparte, digamos, de la verdad de alguna manera, y tiene la responsabilidad de extenderlo a la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Lo voy a recalcar. Wagner lo interpretaba con unas coordenadas espirituales y en Gaudí estamos hablando del dogma católico y del cristianismo. Pero en cuanto a esa idea de arte son prácticamente idénticos. Otra cuestión bastante interesante relacionada con Wagner es un discípulo de Wagner, que claro, si estamos hablando que Barcelona era una ciudad muy receptiva a Wagner, pues tenemos a un discípulo que es Humperdinck, que está aquí arriba, que vino a estrenar su ópera Hansel y Gretel. Ahí también vemos el cuento, que también es un momento fundamental, que el cuento es parte de la cultura de un sitio, de un lugar. Fíjense que los hermanos Grimm, ¿verdad? El cuento no es algo inocente. O sea, yo no creo que exista el cuento para niños. El cuento se le cuenta a los niños, pero no es para niños. Porque el cuento, por antes es el trasfondo. Yo tengo una hija de 3 años, se llama Violeta, y yo le cuento el cuento Caperucita. Porque yo no me veo capaz de contar que el mal existe. Yo no me veo a mi hija Violeta sentada y decir, mira, Violeta, existe la gente mala. Sí, vale, pero le cuenta el cuento. ¿Y qué está entendiendo mi hija? Que no todos son buenas personas, ¿verdad? Por eso los cuentos formativamente es un tesoro. Y para el nacionalismo cultural también. Porque claro, en un cuento se ven los valores de una comunidad. Hansel y Gretel es un cuento típicamente alemán. Y esta persona que está aquí, esta persona que es Joan Maragall, que por cierto escribió un artículo bellísimo sobre Gaudí, la Sagrada Familia, pues Joan Maragall hace la adaptación al catalán. En vez de Hansel y Gretel, Toni Guida. Pero es que la historia es muy curiosa. El estreno de Hansel y Gretel va a coincidir prácticamente casi al segundo, por decirlo muy exageradamente, pero para que lo entiendan, con la construcción de las casas, que se les llama de Hansel y Gretel, por cierto, popularmente, las casas del Parque Güell. ¿Vale? Claro, estamos hablando de que no se sabe qué fue antes o qué fue después, pero lo que sí sabemos es que hubo un estreno de Humperdinck, no de la adaptación de Llamarse, sino un estreno de la obra Hansel y Gretel, y al parecer el público quedó muy descontento con la escenografía. Vale. Una hipótesis es que, quedando descontento con esa escenografía, y Gaudí sabemos que asistió, homenajeara, digamos, esa idea del cuento a estas dos casitas. Que de hecho uno se conoce con la casa de la bruja, ¿verdad? Porque además está rematada por una seta, ¿no? Entonces sería también una manera de vincular lo wagneriano, la estética wagneriana, en este caso, a través de un discípulo, y el cuento en alemán, los relatos en alemán, cómo influyó a Gaudí para, digamos, recrear ese ambiente de cuento, ¿no? Sería un ejemplo de cómo impacta, ¿verdad?, esa cultura musical en este caso, una construcción arquitectónica, ¿vale? Podría entenderse que pasó otra cosa, que fuese antes la construcción de las casas y que realmente sirviese de inspiración para la escenografía. Pero como digo, no creo que sea tan importante qué fue antes o qué fue después, pero sí ver que en el mismo año que está ocurriendo una cosa y la otra, las relaciones son muy plausibles, entiendo yo. Bueno, está el detalle de la seta, que desgraciadamente sirve para todo tipo de interpretaciones muy
muy bizarras algunas, esto de que Gaudí consumía setas, en fin. Esto es lo que da lugar, esto es la cultura pop en la que estamos, ¿no? Pero bueno. Perdón, entonces voy a interpretar una parte de Hansel y Gretel. Os voy a pedir que os imaginéis que es el momento de la tarde, está atardeciendo, y los niños empiezan a darse cuenta que esa mujer que parece tan dulce, tan atenta, en realidad no es... parece ser que no es todo bueno lo que parece. No es... Están sospechando que ahí algo bueno no les va a pasar. Entonces, rezan. Y esta oración es bellísima, es muy sencilla. No es el caso, pero es verdad que se nota mucho la influencia de los cánticos protestantes en esta pieza de Humperdinck. Esa me recuerda mucho a Bach. Perdón. Y entonces he cogido este momento que es muy bonito. También hay una versión en inglés. Y yo voy a cantar la versión en alemán, que se llama La oración nocturna. He puesto aquí la traducción al español, castellano. ¿Dónde está? ¿O estaba atrás? Perdón. No, creo que no. Sí, está por aquí. Ahí está. Abend will ich schlafen gehen, wird ein Engel mich stehen, du seist du meinen Hauten, seist du meinem Füßen, seist du meine Rechten, seist du meine Linken, seist du die nicht wecken, seist du die nicht speisen, seist du die nicht speisen, du himmlisch Vater, Bien, pues como digo, es una pieza muy hermosa que habla de este momento de recogimiento de Hansel y Gretel rezando para que Dios le proteja. Vamos a seguir nuestro camino y vamos a detenernos ahora en un aspecto que yo creo que es crucial en Gaudí. Vuelvo a ser muy pesado, pero recordad esa ecuación que he puesto al principio, que tiene como final la trascendencia. Y creo que la pieza clave que al final va a ayudar a entender toda la intención creativa de Gaudí, esa pieza clave es la religión, lo espiritual. Aquí tenemos una... Bueno, a la izquierda tenemos al obispo Grau, este obispo que es el obispo de Astorga, y a la derecha Gaudí. Sabemos que Gaudí tuvo unos años especialmente negativos personalmente. Perdió a su madre en pocos años, perdió a su hermano mayor, perdió a su hermana, él se quedó a cargo de su sobrina y se quedó también a cargo de su padre. Y en ese, digamos, desierto emocional que podemos intuir que pudo pasar, ahí es donde se va a producir el viraje hacia el Gaudí, que hoy es más popular en cuanto a esa vinculación con la religión. Eso es que se dice el sacerdote artista, ¿verdad? Sabemos que el obispo Grau, cuando Gaudí tuvo que trasladarse a León para hacer esos edificios, parte no estaba allí porque dejó encargado a gente, pero fue allí y estuvo un tiempo allí. Y sabemos que Grau le habló mucho, fíjense la influencia de Grau, que no es menor, en el tema de Belles Guard.
le habló mucho de la liturgia. Y eso yo creo que conectaba con esa infancia que tuvo Gaudí, esa educación en los Escolapios. Él después, en el futuro, también va a haber una anécdota en la que él está trabajando en su taller de la Sagrada Familia y va a tener una visita de alumnos del sitio donde él estudió, de los Escolapios de Reus, van a ir a la Sagrada Familia, le van a visitar, claro, es una persona ya famosa. Y uno de los alumnos le va a decir que, mire usted, ¿nos puede dar un consejo para la vida? Usted que ya tiene una edad, ¿no? Ya un señor ya mayor, ¿qué consejo nos daría? Y él dijo que lo que le daría es que rezase mucho y que cantasen rezando. Ahí vuelve a aparecer la música. Porque el primero contacto, de lo primero que sabemos de Gaudí la música es que cantaba el oficio parvo, que es un tipo de rosario cortito que lo cantaban los sábados por la tarde en la escuela de los Escolapios, donde él estaba. Y él dice que a través de ahí entró en la liturgia y a través de ahí la fe. Entonces él, fíjense, fijaos, estoy alternando el tuteo con usted, pero bueno, lo importante, fijaos hasta qué punto la música tiene un papel en Gaudí. ¿Vale? Y que él, cuando le dice un consejo, pues este es el consejo. Bien, pues el obispo Grau le hablaba de la liturgia, le hablaba de lo importante que es que el arte sirva, sea un sirviente. Y de hecho uno de los libros que sabemos que él leyó es La imitación de Cristo, que es un libro que tiene siglos. De hecho, Isabel la Católica también era un libro de cabecera de Isabel la Católica, que se intenta imitar a Cristo, sobre todo en aspectos de humildad, de austeridad, etc. Ya vamos un poco llegando a ese personaje que hoy conocemos, ¿no? Tenemos aquí a Torras y Vallés, le llamaban o se le considera el patriarca espiritual de esa Cataluña que está emergiendo, ¿verdad? Y que influyó también a Gaudí. Acordaos que he hablado antes de esa batalla entre las dos partes de la intelectualidad barcelonesa. Él fue quien animó a la fundación del Círculo Silol de San Lucas, el Círculo de San Lucas, que era una agrupación de artistas, pero con una filiación, o sea, que tenían en común que sean cristianos, que sean católicos y defendían los valores tradicionales. Ahí va a estar Gaudí y va a tomar partido. Entonces, esta figura es muy importante. Esta es una de las últimas fotografías también de Gaudí, a la derecha, que es la procesión del Corpus, que ha sido hace poco además. Y ahí lo vemos en la procesión con el estandarte detrás del Círculo de San Lucas. Claro, el temperamento que tenía Gaudí, igual que cuando ha empezado la conferencia, he hablado de que él tuvo relación con el Ateneo, que asistió a conferencias donde se hablaba de la cuestión obrera, etc. Y él se implicó al 100%. Es cuando colabora con la obrera mataronense, que fijaros lo novedoso que era que el obrero fuera copropietario. Una manera de solucionarse el problema, ¿verdad? Que ya se veía y fijaros lo que pasó con el pistolerismo luego, ¿no? Pues Gaudí intentaba implicarse. Y aquí, pues, ocurrió algo parecido, pero con la Cuaresma. Esto era una caricatura de la época, ¿de acuerdo? ¿Dónde sale Gaudí? Que al llevar una Cuaresma muy estricta, pues tuvo problemas de salud serios. Se cuenta que Torras y Vallés tuvo que reunirse con él y decirle, mira, Gaudí, que tu misión no es morir en una Cuaresma, es terminarme la Sagrada Familia, por lo menos avanzar todo lo que pueda. Entonces, digamos, eso parece ser que le convenció, pero claro, ese tipo de anécdotas pues quedaron ahí, ¿no? Una rigurosa abstinencia cuaresmal. Hay otra anécdota también que se cuenta que pasando un cepillo, sabemos lo que es el cepillo, ¿verdad? El saquito de dinero en una misa para que los feligreses puedan dejar algo de dinero, ¿no? Para caridad. Lo estaba haciendo Gaudí y una señora, al depositar la moneda, pues dijo, a Gaudí le estaba poniendo el saquito, y la señora dijo, con mucho gusto. Entonces, por lo visto, Gaudí cogió un cabreo descomunal, dijo, pues esto no se puede hacer con gusto, usted tiene que sufrir, esto tiene que dar hasta el límite en el que usted ya lo necesite para comer, pero no es que lo haga usted por un placer. Entonces, bueno, la señora se quedó como impactada, pero un poco nos dibuja a esa persona que no entiende nada a media, es al 100%. Con lo cual, vamos a llegar a ese núcleo de Gaudí. ¿Vale? Sabemos que, por ejemplo, Le Corbusier, de cual hablábamos esta mañana, ¿verdad, Mario? De Le Corbusier, que se va a quedar fascinado con Gaudí, va a venir aquí, va a traer una serie de apuntes de las escuelas de la Sagrada Familia y va a hacer un análisis técnico, pero no el aspecto que está ahí y que es el causante de que cristalice la técnica de esa manera, que es
la espiritual. Esa es la piedra clave. Nunca mejor dicho, un símil arquitectónico, ¿verdad? La piedra clave. Claro, en esa religión, o sea, en ese aspecto religioso, el canto es fundamental. Y vamos a conectarlo con lo que hablé al principio de Anselmo Clave. Que es verdad, que utiliza la música para movilizar a las personas. Y fijaros esta frase que hoy podríamos decir que es paternalista, pero que cuadra exactamente, si estamos hablando de que estamos aquí reconstruyendo ese perfil de Gaudí, ¿qué tiene que ver con la música, verdad? Pues el sentido de que yo soy una persona de la élite, me refiero, artística, tengo una responsabilidad y tenemos que poner al servicio de las personas un conocimiento del canto que les lleve a un sitio, no a otro. Dice, el pueblo canta sino el himno patriótico, sino el canto religioso, el canto blasfemo y obsceno. O sea, la cultura, y esto es una idea que además tendríamos que irnos a los griegos, por ejemplo, Platón llegó a prohibir cierto tipo de música para los soldados, porque era una música que podía promover a la relajación, a la paz. Pues es que tiene que estar prohibido. O sea, pensemos, ¿no? en ese aspecto. No, esta música no me sirve para que tú degüelles al enemigo. Te toques poner otra cosa, unos tambores, algo que cite tu agresividad. Pues es lo mismo. Por eso creo que la importancia que para Gaudí tiene la música es que hay tres manantiales, digamos, de los que él ve constantemente, que es lo clásico, la antigüedad clásica, ahí está lo griego y está esa concepción de que la música nos sirve para conocer el cosmos, por ejemplo. Es un objeto de conocimiento, no solo arte, ¿verdad? Está el romanticismo, esta idea filosófica de Goethe de la naturaleza también está ahí en el romanticismo, y está la espiritual, que es el catolicismo. Esos son los tres manantiales de los cuales yo creo que Gaudí se nutre. Y ahí, en los tres, la música es indispensable. Porque si hablamos del romanticismo, también la música es una disciplina privilegiada. Para los románticos la música es quizá el arte que mejor puede hacer llegar lo eterno, o la dimensión trascendente a los seres humanos, porque prescinde del lenguaje. El lenguaje, el castellano, el catalán, puede ser una barrera. Sin embargo, la música lo atraviesa. Pero si lo pensamos bien, la arquitectura también. Porque son obras que al instante te conectan. Y eso lo sabía Gaudí. Que siempre pretendía proyectar de lo local a lo universal. ¿Qué es lo que aprende con la Sagrada Familia? Que sea la Jerusalén celeste. La imagen de Jerusalén, que Cataluña sea un centro del que irradie, y nunca mejor dicho irradie, como las frecuencias sonoras que van a salir de la Sagrada Familia, que la veremos, que irradie un movimiento que sirva para re-espiritualizar la sociedad. ¿Vale? Ahí tenemos a Lluís Millet, que aparece con Gaudí, y lo pongo por la sencilla razón de que vamos a ahondar en este apartado, porque la Iglesia en este momento también está intentando volver al origen, que es una frase que decía mucho Gaudí, volver al origen. ¿Qué es lo que va a intentar la Iglesia? Que no se canten, o sea, que solo dentro de la Iglesia haya gente cantando, que no haya violines, que no haya piano, que no haya guitarra, que solamente sea la voz humana. En la jerarquía musical podemos decir que el único instrumento que tiene alma es la voz humana. Nosotros cantamos, si damos por supuesto que tenemos alma, el único instrumento que tiene alma es la voz humana. Por eso la jerarquía de instrumentos es el superior. Y si hay un estilo que privilegia la voz sobre cualquier otro, es el canto gregoriano. Y aquí está lo que diríamos en Sevilla el meollo. Porque el gregoriano quizá es el mejor ejemplo para entender todo lo que yo estoy haciendo. Me explico. El gregoriano es lo que hace Gaudí teniendo en cuenta el gregoriano es hacer tres cosas. Seguir lo que me está diciendo la Iglesia que tengo que hacer, que es que solamente, que el gregoriano sea el canto que la gente se acostumbra a hacer. Por otra parte, es una influencia estética muy importante. Ahora voy a explicar por qué. Y tercero, porque me va a ayudar es un vector de conocimiento matemático geométrico, que es lo más inesperado, ¿vale? Pero es lo que vamos a hablar. Vamos a ir, digamos, paso por paso. Curso de canto gregoriano. Lluís Millet consigue que venga un sacerdote de Montserrat, experto en el canto gregoriano, Suñol, y van a asistir a un curso de canto gregoriano. Es la avanzadilla, la vanguardia de ese movimiento de la Iglesia, que está buscando otra vez volver a lo sencillo, no lo simple, ¿eh? El gregoriano es sencillo, pero no tiene nada de simple, ¿vale? Y Antonio Gaudí va a asistir, Lluís Millet también, y parece ser que, según cuenta Lluís Millet, le preguntó
a un Gaudí que estaría absorto, escribiendo, tomando notas en el curso. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo el curso? ¿Estás aprovechando? ¿Te parece interesante? Y Gaudí lo que dijo es, no, si yo aquí no vengo a aprender música, yo estoy aprendiendo arquitectura. Son las frases geniales que ya me gustaría a tener aquí a Gaudí y preguntarle por qué decía eso. Pero claro, vuelvo a decir al principio, da igual por lo que fuera. Si yo reflexionando, por ejemplo, yo cualquiera reflexionando por qué lo dijo, se le pueden abrir ventanas hacia direcciones que no se han pensado nunca. Eso es como cuando un músico hace por ejemplo, una obra, o sea, una letra, y la letra te dicen, a mí me ha pasado, te dicen una interpretación de tu letra que no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, pero es que es mejor. O sea, obviamente que es importante saber cómo pensaba Gaudí, por supuesto, pero también es interesante las vías que pueden abrirse. Desde luego, ahí lo que nos abre es la reflexión sobre el vínculo entre la arquitectura y la música. Y es un ejemplo muy claro de que Gaudí entendía que la música impactaba directamente en la arquitectura y no es secundario. Ahora vamos a comprobar por qué. Bien, hay que tener en cuenta el apellido de la Sagrada Familia. Es un templo expiatorio. La sociedad, desde el punto de vista de Gaudí, estaba manchada, obviamente, todos los católicos piensan en el pecado está presente, y tenía que expiar, tenía que ayudar a que esa mancha se limpiase. Y él contribuía a esa misión, a esa trascendencia. El arte va a servir para esto. Por eso voy a construir un templo que expíe, pero que lo haga físicamente, también a través de la música. Es decir, va a concebir, y yo creo que la historia de la arquitectura no ha ocurrido hasta ahora, convertir un edificio en un instrumento musical vivo, metafóricamente. ¿Por qué? Porque él concibe la Sagrada Familia, entre otras cosas, digamos que hay diferentes niveles de significado, pero uno de ellos es el sonido, que es absolutamente protagonista en la música, porque va a ayudar a que tenga éxito esa misión que él tiene de que la Sagrada Familia sea el símbolo de esa nueva Cataluña que se aglutina en torno a lo espiritual, a Dios, y que va a inundar toda Barcelona físicamente. ¿Por qué digo físicamente? Porque él va a establecer un plan absolutamente ambicioso, si me lo permitís, wagneriano, de conseguir esa obra de arte total, la forja, la escultura, la pintura, es un ideal wagneriano también, pero que no se trata de arquitectura, no es de música, todo trasciende a ese objetivo último, que es esa idea de que las personas cuando entren en esa familia, las proporcionan a esa familia, la estructura, la luz, el sonido, la disposición, los materiales, que hay materiales absorbentes y reverberantes, o sea, que absorben el sonido, lo reflejan. Eso contribuye a crear una experiencia y a cambiar a las personas. Y claro, es tan interesante eso que él piensa, es que el sonido tiene que salir fuera. No puede quedarse para la gente que va a asistir, por ejemplo, a los oficios. Con lo cual, estableció, aquí se ve un poco, ¿dónde está el puntero? No sé si anda un puntero por aquí. Esto se ve un poco lo que son los difusores de sonido, que es verdad que aparecen en Notre Dame, pero aquí está mucho más desarrollado, que es que el sonido se proyecta hacia afuera. Es un núcleo que irradia, por decirlo de una manera simbólica, el significado hacia afuera. Está expiando. Se tiene que escuchar en toda la ciudad. Por eso es tan masivo el plan que es la idea. Y además, dentro de la Sagrada Familia, dispone una parte para las mujeres, de 1.500 mujeres, en altura. No hay órganos. No hay es una cosa que llama la atención. Por las magnitudes de la Sagrada Familia, uno podría esperar un órgano de tubos, de estos gigantescos. No lo hay. Solamente hay armonios. Armonios son pequeños órganos, que son así pequeñitos, que la Iglesia decía que tenían que sostener la voz. No tomar protagonismo. El protagonismo es la voz, es la persona. Y que la gente cante, y que cante cosas sencillas. Cosas que todo el mundo pueda cantar. Y en esto el gregoriano es fantástico. ¿Qué quiere decir esto? El gregoriano tiene una particularidad, que es un arte vocal, pero que solo tiene una melodía. Después del gregoriano, la música asistimos es a esto, básicamente. Fijaros, antes del gregoriano, o sea, en el gregoriano, una melodía cualquiera. Me la acabo de inventar, una melodía. Una detrás de otra. Melodía. Eso lo canta todo el mundo. Todos los monjes cantan lo mismo. No es que lo cante, es que lo hablan. Porque después del gregoriano viene la polifonía que hace esto. Ahí hay dos melodías que se están
llevando bien, no mal, claro. Hay unas reglas que están, pero para que vayan bien, ¿no? Pero son 2 melodías, no una. ¿Qué es lo que se busca? Que haya una sola melodía y que la puedan cantar todo el mundo. Y además, que los niños, los hombres y las mujeres se armonicen automáticamente. No tienen que saber teoría musical. Y yo lo sé muy bien porque en el sur, donde yo vengo, hay un canto que es Salve Madre, que es de esta época, porque en esta época lo que hicieron los músicos es intentar imitar el gregoriano, con estilo de esa época actual, pero la metodología gregoriana, solo una melodía. A ver si, no sé si os puede resultar familiar este canto, que es Salve Madre. Salve Madre de la tierra de mis amores. Claro, yo me estoy ayudando de los acordes, pero te imaginar que todo el mundo canta esta melodía. Una melodía. Y los niños cuando la cantan, lo cantan en su registro. Los hombres también y las mujeres también. Y sale muy bien. No hace falta casi ensayar. Esa estructura es el gregoriano. Y muy importante, y ahí viene la vinculación con la estética de Gaudí, no está sometido al ritmo. No hay un compás. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el Paralisa de Beethoven? Que hay un compás. Y no es democracia, es una dictadura. Quiere decir, todo el mundo se tiene que meter en el cajoncito. Y eso obliga a deplorables ejemplos poéticos, porque a veces una palabra la destrozamos porque tiene que entrar en este compás, si no es que no entra. Y entonces el acento lo desplaza, ¿vale? Pero es que en el gregoriano es al revés. Lo que manda es lo que estás diciendo. Y el ritmo, o sea, me refiero, el compás no existe. ¿Vale? Si hablamos de Gaudí, estamos hablando de un arquitecto que intenta imitar la naturaleza. ¿Qué hay más natural que hablar? Y en su arquitectura busca esa flexibilidad, esa suavidad. Estéticamente, creo que no hay un arte en alguna disciplina que no sea más afín que el gregoriano para Gaudí. Por eso digo que también es una influencia estética. De hecho, el tipo de melodía del gregoriano es conjunta. ¿Qué quiere decir? Que si fuera recorrer un espacio da como pequeños saltitos. Otros estilos, pues a lo mejor estás aquí y haces una nota aquí y vuelves para allá, hay un movimiento. Entonces, si fuera un gráfico, pues habría picos, habría mucha dinámica, ¿verdad? Mucho movimiento. Pero el gregoriano es simplemente esto. Es una ola que sube, baja, todo el tiempo y con muy poco rango. Eso es movimiento conjunto en melodía. Y es muy interesante comparar esto. Bueno, un momentito. Vale. Ahora voy a volver para atrás. Sí. Muy interesante. Yo, investigando, tuve una intuición que es, oye, voy a mirar una pieza de canto gregoriano que yo sé que a Gaudí le encantaba, que es el Salve Regina. Salve Regina es una pieza de canto gregoriano que varias veces, por ejemplo, esta anécdota que cuento de que Gaudí estaba en el taller, vienen los alumnos, acabaron cantando el Salve Regina. También en el monasterio de Poblet, con otros compañeros, hicieron incluso un espectáculo de luz y sonido y espontáneamente parece que se empezaron a cantar Salve Regina. O sea que es un canto recurrente en Gaudí. Lo que ocurre es que, yo sabía que había visto cómo era esa partitura y efectivamente se ve muy bien que es un movimiento conjunto, porque no hay mucha, digamos, va en una línea más o menos de graves y agudos que no es muy extremo, es ese movimiento conjunto que estoy hablando. Y no puedo evitar pensar en esas superficies de Gaudí, de los edificios. No pretendo yo decir que Gaudí se basase en la partitura de Salve Regina para hacer el edificio, pero sí que es fácil comprender cómo la estética del canto gregoriano es muy afín a la idea que tiene Gaudí de la arquitectura, que no es recta, que no es precisa, tiene esa flexibilidad. Pero es que es más, el canto gregoriano, por eso es que se me ha escapado esta diapositiva que está de antes, está presente la proporción áurea. Y en lo que he dicho, Gaudí, uno de los pozos, de los manantiales estéticos es la antigüedad. Los griegos utilizaban esta proporción, que por cierto, yo con un compañero que es profesor de matemáticas, me lo dijo el otro día que en las tarjetas de crédito también está la proporción áurea.
o en el carnet de identidad, está en todo. Y vamos a detenernos en este ejemplo porque es clave en lo que es Gaudí, en la filosofía de Gaudí. Gaudí piensa que lo más sabio que hay es Dios. Por lo tanto, si yo imito a Dios, es lo más sabio que puedo hacer. Y si yo como arquitecto imito a la naturaleza, estoy imitando a Dios, porque ¿quién ha creado la naturaleza? Dios. Y si yo descubro qué estructuras geométricas o matemáticas subyacen en la naturaleza, cuando yo haga una obra de arte, sea arquitectura, sea música, las personas van a conectar espiritualmente con eso. Ahí está la idea que él tiene. No es solo la materia, es lo que trasciende a la materia. Por lo tanto, en la proporción áurea que ya existe aquí en el Partenón, también existe la Sagrada Familia. También se aplica a la música. Y, por lo tanto, es otra inspiración. Y aquí vamos a un terreno que es un poco complejo, y voy a intentar decirlo rápidamente, pero el gregoriano está basado en unas proporciones matemáticas cuyo contenido de esas proporciones matemáticas fue aprovechado por una serie de artistas para trasladar esas proporciones matemáticas a las artes plásticas, porque consideraba que el arte gregoriano era una forma de arte perfecta. Claro, decimos, si la música hay proporción, hay armonía, hay medida, vamos a ver, si sabemos cómo se hace el canto gregoriano matemáticamente, si lo trasladamos a la arte plástica, vamos a conseguir el mismo efecto. ¿Cómo sabemos eso? Porque uno de los libros que leyó Gaudí, sabemos que lo leía diariamente, es El año litúrgico, de Prosper Guéranger. ¿Quién era Prosper Guéranger? Un monje benedictino que fue el encargado de decir que había que volver al gregoriano. Que el gregoriano debería ser otra vez el canto de la iglesia. Y Gaudí leía ese libro habitualmente porque le indicaba cuáles eran los ritos, la liturgia, y esos artistas de los que pensamos que Gaudí conocía, y de hecho sabemos que en el Ateneo hubo una conferencia sobre esa escuela, la escuela de Beuron, de Alemania, pues redunda en lo mismo. El saber matemático, que subyace en este caso en el gregoriano, se aprovecha para las artes plásticas y por lo tanto para la arquitectura. Ese vínculo entre la naturaleza, la geometría, pero una geometría no euclidiana, no rígida, sino natural. Eso es lo que Gaudí va a poner en práctica. Y por eso el gregoriano va a ser un aliado. Tanto que en la Sagrada Familia, las condiciones que él crea acústicamente, yo considero que hacen imposible que cualquier canto que no sea gregoriano no se pueda interpretar correctamente. Los músicos lo sabemos bien. Vamos a un sitio y sabemos si la acústica es buena o mala. Pero es que los estilos musicales requieren una acústica u otra. El canto gregoriano, para la arquitectura de Gaudí, es que hacen un ensamble perfecto. Porque todos los materiales que utiliza Gaudí y las estructuras, los hiperboloides, por ejemplo, son difusores de sonido, pero no crean conflicto con la música. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner por ejemplo, si vamos a imaginar cualquier, que no puedo hacer con el piano, pero cualquier sinfonía, cualquier música que implique varios instrumentos. Esos instrumentos están en frecuencia y compiten unos con otros. Entonces, la acústica tiene que ser adecuada para esos instrumentos. Y claro, en un sitio como la Sagrada Familia se emborronaría todo. Y lo que percibiríamos, claramente no percibiríamos la música. El gregoriano es el estilo creado, es el estilo ideal para hacer la familia. Mejor dicho, Gaudí creo que diseñó la Sagrada Familia acústicamente para que sirviese como caja de resonancia perfecta para el gregoriano. Porque efectivamente se produce mucha reverberación, pero el sonido que vuelve no crea conflicto. ¿Por qué? Porque es solo una melodía. Si yo hago solamente esto, una frase musical, pues los armónicos que van a producir, la nota, ¿verdad? Si viaja por el aire, produce una serie de frecuencias y otras notas por encima y por debajo que son armónicas y vuelven. Claro, en un entorno como la Familia eso vuelve y se produce una armonía. ¿Qué es lo que he dicho antes? ¿Que la armonía qué es? Que los sonidos son dos sonidos a la vez, pero ese sonido, esa armonía es automática y no produce ningún problema acústico. Y eso Gaudí lo sabía perfectamente. Por lo tanto, es un ejemplo inmejorable de cómo la música impacta directamente en su creación arquitectónica. Un poco de la tesis que ya hablaba al principio, que no es un acto académico, pero intento todo el tiempo demostrar por qué pienso esto, ¿no? Y efectivamente, entonces el gregoriano se convierte en esas tres dimensiones: la espiritual, la arquitectónica, podríamos decirlo,
y la estética, ¿de acuerdo? Esto es un poco ejemplo ya en los que se ve que Gaudí tenía ese fervor, ¿no? Es uno muy conocido, pues él sirvió, este es Gaudí, ¿verdad? Este sirvió como modelo para cuadros que está en San Felipe Neri, donde él iba a cantar cada día, un hábito que tuvo en los últimos años de su vida. Y, digamos, posó como artista. Aquí tenemos la casa, la cama en la que llegó a dormir en el propio estudio. Aquí tenemos a Lluís Millet, que lo acompañó, que acompañó al féretro en el funeral, para que veáis un poco el vínculo tan estrecho que tenía con Lluís Millet, que es músico. Y este es el funeral donde, por cierto, por supuesto, sonó una música justo en el momento en que el féretro iba descendiendo a la cripta, que es un modelo también polifónico, pero clásico, que es Francisco Vitoria, ¿no? Que es también una música que a través de Millet y de Pedrell también está muy presente en esa Barcelona, porque además, si lo pensamos, es una música que es de esta época de esplendor catalán, última fase de la Edad Media, principio de la Edad Moderna. Bien, he elegido para contextualizar todo esto gregoriano una pieza de Millet, Lluís Millet, porque Lluís Millet va a componer un libreto específico para que la gente lo cante en la misa y que el estilo lo que intenta es adaptar la metodología gregoriana, o sea, solo una melodía, para que la gente cante ese tipo de canto de una melodía sencillo y que piensa que es muy efectivo espiritualmente, ¿vale? Es la plegaria a la Verge del Remedio, a la Virgen del Remedio. De Lluís Millet. Salva, oh María Inmaculada, Verge Santa del Remei. Gireu, vostra sul Regina piadada, sobre la plana de Urgell, sobre la plana de Urgell. Vos sos toda nuestra vida y la esperanza de aquel castell del Remei. A vos prega y suspira ben confiada toda la plana de Urgell, toda la plana de Urgell. Per nostra vostra al fin pregueu, ben amorosa, Verge Santa del Remei, i vinga la gràcia de Déu, ben abundosa, sobre la plana de Urgell, sobre la plana de Urgell. Per nostra vostra al fin pregueu, ben amorosa, Verge Santa del Remei, i vinga la gràcia de Déu, ben abundosa, sobre la plana de Urgell, sobre la plana de Urgell. Bien, pues este es un ejemplo de ese canto religioso que en este caso fue interpretado por Lluís Millet con esa influencia del canto gregoriano. Bien, la cadena SER. ¿Sabéis lo que es la cadena SER? ¿Sí? ¿Qué vínculo podría haber con Gaudí?
Bueno, a ver, no sé si os suena esta melodía. Es la sintonía, una de las sintonías más conocidas de la cadena SER. Y tiene que ver con un momento de la conferencia en lo que yo voy a intentar, o intenté al principio de mi investigación, no sabía si podía tener éxito o no, y lo he tenido, creo, en intentar encontrar un músico catalán, contemporáneo a Gaudí, que pudiese compartir, o sea, que fuese, digamos, por decirlo vulgarmente, que fuese parecido, que tuviese similitudes con Gaudí. ¿Vale? Y es el autor de esta melodía, en mi opinión, que es Federico Mompou. Federico Mompou es el que, no mucha gente lo sabe, pero es el compositor de esa obra que hoy representa este medio de comunicación español, que es la cadena SER. Él cedió los derechos a la cadena SER, pero lo interesante de Mompou es que tiene mucha relación estética de similitud con Gaudí. Me explico. El estilo de Mompou se basa, como en Gaudí, igual que a Gaudí le influye su pasado, su familia, ese taller de sus abuelos, de estas generaciones anteriores que eran artesanos. Es la idea de que, como he dicho antes, en la ecuación, ¿no? De la herencia, de lo que recibo, me apoyo en ella, desarrollo mi identidad y doy un legado, ¿no? Y intento aportar algo, que es lo que hizo Gaudí con su arte, ¿no? Bien, Mompou parece ser que él era pianista, pero no componía, pero su abuelo, curiosamente que tenía un taller de campanas, pues un día estaba escuchando las campanas, escuchó un sonido chirriante de la campana y le encantó. Y a partir de ahí dijo, este sonido le inspiró para componer, no lo había pensado, y empezó a componer. De hecho, el estilo de Mompou se basa en estas notas que están señaladas, que es un acorde, varias notas, pero que suena armónico y un poco disonante. Esto, por ejemplo. Ese es el sello de Mompou. Otro sello de Mompou, y ahí es donde entramos también en la relación con Gaudí, es que él intenta que la música sirva para desarrollar espiritualmente, pero lo dijo él claramente. Este no es el caso de Gaudí que podemos interpretar, él lo dijo. Yo quiero que con mi música las personas ayuden a entrar dentro de sí mismas, porque una parte fundamental y natural, por estado de la naturaleza, es el silencio. El silencio para el músico puede ser un lienzo blanco sobre el que se pinta, o que el propio lienzo, el silencio es una nota. Para Mompou el silencio es igual de importante que la música. Cuando yo interpreté esta pieza en mi estudio, que tengo un estudio en una casa donde vivo, en la tercera planta, y siempre hay pájaros, pero yo no le presto atención porque estás pensando en otras cosas. Sin embargo, esta música tiene la facultad de que interpretas la canción y todo tu entorno se mete dentro de lo que estás experimentando. Cuando escuchamos otras creaciones, o vemos, o estamos en otro edificio, es una sensación de que la realidad, de que la obra de arte se impone sobre la realidad. Pero lo que Mompou decía es, yo quiero que parezca que la música fluye de la naturaleza, es un elemento natural. Y Gaudí aspiraba a que sus edificios fueran lo más natural posible, se pudiera de una creación divina, una creación igual que la naturaleza. Por lo tanto, esa es la afinidad estética que hay también entre Mompou y Gaudí. Hay otra que es muy asombrosa, y ya voy terminando, bueno, lo de la estética hemos dicho que Mompou utiliza en la música la irregularidad, mete el silencio, silencios que casi se caen, que son sonidos casi que chillan, porque son muy expresivos, pero es una novedad en la música porque lo que hace que el ritmo cae, como en el gregoriano, no existe el compás tampoco. Entonces, la segunda vez que le pedí ayuda a ChatGPT fue para que hiciese el ejercicio de imaginar la Casa Batlló si tuviese un estilo neoclásico, que es lo mismo que si a Mompou le pedimos que una obra que voy a tocar ahora, que es música callada, la interpretemos sometiéndola al ritmo. ¿Qué pasaría? Ahora voy a verlo como Mompou, pero fijaros qué pasa, por ejemplo, por supuesto sin ningún tipo de rigor académico, pero simplemente para expresar esta idea. Eso sería Casa Batlló, según ChatGPT, en 2026, si le aplicamos ese espíritu de la línea recta del neoclásico. Vale, ¿qué pasaría con Mompou? Pues lo que quiero decir es que este aspecto que comparten los dos es indispensable para que se perciba su obra así. La obra de Mompou, que es música callada, empieza así, es simplemente, en vez de atronar, llama a la puerta suave. Ese es el tema. Pero si ahora pensamos que fuera otro estilo, fijaos la diferencia.
Ahí lo que he hecho es convertirlo en otra pieza, con otra estética, que es lo mismo que ha pasado con esta obra. Entonces, creo que voy a terminar porque no tengo mucho tiempo, pero no voy a tocar la pieza porque voy ya al final, son 2 minutos, y perdonad porque no tenemos un tiempo limitado y voy a terminar pronto. Una coincidencia entre Gaudí y Montpou es que se basan en una figura que es la mística de San Juan de la Cruz. Gaudí, hubo una época en que estuvo muy enfermo, le recomendaron ir a retirarse al campo porque tuvo una fiebre de Malta. De hecho, llegó a hacer testamento y sabemos que le atendió una persona que le leía los versos de San Juan de la Cruz, porque él está muy interesado en la mística. De hecho, hay una obra que tiene que ver con Santa Teresa de Jesús, que es las escuelas teresianas. Y a Gaudí le gustaba mucho explorar para quién iba a ser el edificio y qué espíritu debería tener el edificio. Por lo tanto, hay una obra que se llama Música Callada, de Montpou, que está basada en San Juan de la Cruz, en ese ideal del silencio. ¿Y por qué he puesto este dibujo delante? Porque sabemos que cuando se recuperó Gaudí, diseñó, por saber que se iba a morir obviamente y que no iba a poder hacerlo él, la fachada de la Pasión. Pero dice que se inspiró en esas lecturas de San Juan de la Cruz. Por lo tanto, ahí tenemos otro vínculo en esa idea de espiritualizar a través de la mística, a través del arte. Bien, iba a tocar música callada, pero no tengo suficiente tiempo, entonces voy a adelantar y simplemente voy al final, por terminar, el legado de Gaudí, que va en muchas direcciones. Yo creo que lo más valioso de Gaudí es lo que podemos, bien pensadamente, aprovecharnos de él. Bueno, esta es la música, tenemos las óperas que se ha hecho él, musical. Un dato un poco frívolo, anecdótico de Prince, que estaba fascinado por Gaudí. No le dejaron hacerse unas fotos promocionales y tuvo que a las 4 de la mañana despertar su fotógrafo y se fue aquí por lo menos para hacerse una foto, pero porque le impresionó. De hecho, a partir de ahí, curiosamente, Prince empezó a llamarse El Símbolo. Entonces, bueno, cosas curiosas, el disco de Alan Parsons Project, y esto que creo que hace poco lo he puesto porque hace poco que ha ocurrido, que es el estreno de esta obra, que es la interpretación de Gaudí a través de 7 sueños, ¿no? He puesto este ejemplo, hace poco estuve en el Centro Gaudí Madrid, di una conferencia en Madrid, en el Escorial, con ellos, y, por ejemplo, también, por supuesto, la fundación que me trae hasta aquí, también abunda en esa línea de que Gaudí, al hacer esa labor de imitar la naturaleza, está de alguna manera precediendo a lo que sería una arquitectura sostenible, amoldable, que no sea agresiva, que respete, en fin, esa es la idea. Y perdonad que vaya rápido. Esto lo quiero poner porque es un proyecto que tiene la fundación que me trae hasta aquí, que está pensado para Argentina, ¿verdad? ¿No? Donde se va a utilizar a Gaudí para un centro de autismo. Por esa capacidad que tiene Gaudí de ir de lo complejo a lo sencillo. De ayudar a un perfil como el autismo a la terapia. Yo estoy seguro que a Gaudí, que no sabía esa palabra, no conoce esa palabra, que es la arte terapia, la musicoterapia, le hubieran dicho, oye, ¿el arte sirve para curar? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Vale? Y ya como último, ya me voy a ir. Voy a tocar nácar. Hay una historia, pero que no quiero tampoco, por el problema de tiempo que tenemos. Yo suelo hacer en mis actos, siempre son conferencias de conciertos, voy cambiando el tema. El año que viene haré uno sobre la generación del 27. Este año, que es Gaudí, y termino componiendo yo, haciendo una obra en honor a ese personaje o a ese evento que... En este caso es Gaudí. Ponía antes el nácar porque se llama nácar. Esta es una historia curiosa. Yo sabía que la canción se tenía que llamar nácar, pero no porque nada de Gaudí, no estaba pensando en Gaudí. Me llamaba la atención ese nombre, me venía ese nombre, y después he descubierto que el nácar es el producto que elabora un molusco, que es este que está aquí, el nautilio. Nautilio, perdón, se llama nautilio, ¿no? Nautilus, perdón. Y que efectivamente en su crecimiento sigue la proporción áurea, o sea que es curioso, ¿no? Y ya voy a terminar con esta interpretación de nácar y les agradezco la atención, casi mucho tiempo y muy intenso porque hay muchas cosas que hablar, y muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias. Voy a interpretarlo. Veta de luz en una perla de nácar. Hay veta de luz que en tus ojos se encarna y sopla en tu voz
como un desvarío. Ahí suena en tu voz, susurrándote a gritos, y soñó con alas, dibujó alas y voló. Ama el horizonte, ay, rema, desbordando los bordes, brota de tu fantasía, ay, brota en piedra tu poesía. Soñó con alas, dibujó alas y voló. Pues ya está. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.